Que pueda, ¿cómo se llama? Hoy no vino. Ah, no vino. No. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Qué tal les fue en el examen? Yo quisiera creer que bien, Lick. Es de Moreira. Les cuento que ya tengo los resultados. Y bueno,
hay algunas personas que Están en la lavadora a las 10 de la mañana. Que tomen un juego y hoy tenían todo. Tenían que poner. Pero viste que él siempre, él Margarita del Carmen, ya. No es que Rancho pase vomitar más. Uno también se tomó la pastilla, dijo, pero nadie pasó vomitando en la noche. Compañero, Es que ahora Este, creo que tal vez no. Margarita, tu micrófono. Se me hace enojar más que todo, se me hace interesante la. Mira, pues es que el Andy hay días en que mira, ellos no se pueden Del Carmen. comunicar en su lugar. Ah, no, cuando ellos quieren, ya si quieren hacer Margarita, cosas, su micrófono. Ahorita no te escucha que están aquí. Porque sí que me da mucha sed, porque me da mucha agua, ¿va? Pero me da, no sé si te da ningún, te da algún ningún, pero yo sentía que hasta me limpiaron en la. Es que entonces esto es muy bueno, te va a tirar igual. Ya que te estás curando, ¿no? Ay, sí, por eso va a tirar también. Ya no te la hago. Cuatro, ocho, ¿no? Es más, Dos, porque es una cada De repente, te creo. Y eso entre que la bulla me puede escuchar tengo una mía. la persona que se identifica con el número de carnet 2022-05-167. Pero ponele que 2022-05-167. doctor Fran Suárez que uno tiene. Margarita, ¿Cómo se llama? su micrófono. Margarita, su micrófono. Le decía que ando buscando a una persona que se identifica con número carnet 2022-05-167 y a la persona que se identifica con un número que me puso mal de plano, 2022-9482. Aquí esos números como que deben ser 5 y eso es lo que. Ah, allá apareció una. Ya Yo apareció. soy el carnet 2022-05-167. Ah, va, muy bien. Ah, entonces me escribe, aparte. Y esta otra persona que es 2022-9482 también necesito comunicarme con estas dos personas. Bueno, ¿Cómo salimos más o menos? salieron bien mal. De veras que ya ¿Verdad? no, porque me interrumpió esta señora María, no sé qué. Les quería comentar de que hay unos muchachitos que hay que mandarlos a hacer planas. Y no tengo a la vista por aquí, quisiera. ¿Cuáles son el nombre de los principios? Esos tienen remedio todavía, porque solamente es de que se aprendan eso. Con que sepan qué es, ya es bastante.
Pero hay unos que sí, definitivamente creo que muchachos se equivocaron de carrera. Mm, Yo no les voy a decir que desobedezcan a sus papás, ¿verdad? Pero también ustedes tienen que tener sentido común. Si no tienen vocación para una profesión, no pierdan el tiempo en eso. Fíjense que unos muchachos me contestaron que el pacta sunt servanda es una aspiración moral. No podía andar alguien tan extraviado del universo eh, para pensar que, por eso yo les puse un ejemplo tradicional, ¿va? Típico, así, cotidiano, del que ustedes lo miran todos los días en sus vidas, ¿va? Que es pura lógica común, lógica formal, que uno no puede vender un bien, no puede firmar un contrato de compra-venta entregándole la nuda propiedad de un bien inmueble a una persona y el siguiente día ir a decirle, mire usted, váyase de mi casa, esta es mi casa, cuando usted ya le firmó un documento. Les puse ese ejemplo y no creo que el maestro de civil tampoco les haya dado ninguna clase en todo el semestre, pues, para que no hayan aprendido que los contratos, que el principio ese es obligatorio, de cumplimiento obligatorio. Entonces, esas personas, pero no son muchos, ¿oyeron? No se lo vayan a tomar todos así como que si no es para todos. La verdad es que de todos sí pude notar que tienen dos confusiones y se las puedo aclarar con mucho gusto. La verdad es que eh, muy satisfecho por las respuestas. eh, lo tenían rápido porque en media hora ya nadie estaba en el salón, ni tiempo me dio a saludarlos. Em, confundieron casi la mayoría, confunden la Sociedad de Naciones con la Organización de Naciones Unidas. Em, la Sociedad de Naciones se da para parar el fuego que empezó en el año 1914 y terminó en el año de 1918. 1914, 1918. Pueden ahí, en ese lapsus de tiempo, ese es el tiempo que duró la Primera Guerra Mundial. Ya cuando había terminado la guerra, o sea, cuando ya se les habían acabado las municiones, bueno, sentémonos, pues ya nos matamos, ya destruimos un montón, sentémonos. Y llamaron a conferencia y salió de esa conferencia la Sociedad de Naciones. La Organización de Naciones Unidas es en el año de 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la diferencia? Una nace en la Primera Guerra y la otra nace en la Segunda Guerra. 1, 2, esa diferencia sí la pueden notar. 1, 2. El organismo internacional que todavía, mire, la Sociedad de Naciones se disolvió, esa ya no funcionó, y lo único que quedó de esa reunión que yo les dije que se había hecho allá en Versalles y que por eso se llaman los tratados de Versalles, la única que quedó fue la Organización Internacional del Trabajo, que se convirtió en un mecanismo especializado, en un organismo especializado en materia laboral. Ahí están todas esas personas que se han vuelto extorsionistas, que son eh, los, los grandes carteles sindicales que funcionan en América y en todo el mundo. Ahí se juntan, ellos tienen una regla del tripartismo, ¿verdad? Patronal, gobierno y sector trabajador. Ellos funcionan así, se han vuelto un mecanismo especializado en materia laboral. Confundieron mucho, eso es raro. Solamente los que de verdad leyeron sí encontraron la diferencia. Pude notar que unos sí pusieron atención, unos medio leyeron
y unos que leyeron y pusieron atención. Esos, si no hubiese sido por esa pregunta de la OIT que contestaron mal, hubieran sacado la nota perfecta. Está muy bien. Miren, lo de estos muchachos que necesitan hacer planas y los otros que necesitan ir a ver una carrera alterna porque parece que para abogados sí no van a dar bolas, son poquitos, son como unos 8, son poquitos. La mayoría, mira, ahí hay como 220 y algo hay de alumnos y la mayoría está bien. Pues no es así tan bien que digamos, pero están más o menos bien. Entonces, ya estuvieran las notas, pero me tardé demasiado y se me cayó, se me borró. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con la vida. Hoy vamos a hablar del derecho humanitario. El derecho humanitario, seguramente ustedes ya lo han escuchado, porque a menos a mí cuando me tocó, me dieron en el curso de derechos humanos me dieron derecho humanitario todo el semestre. Todas las clases me tocaron. Pero lo que quiero compartirles aquí es que este derecho, en primer lugar, no es igual al derecho internacional de los derechos humanos. No es lo mismo. El derecho humanitario internacional, la razón por la que necesitamos entrar a conocerlo es porque el último día de clases, que fue el jueves, nosotros estuvimos haciendo nomás un sondeo sobre la Convención contra el genocidio. Entonces, el genocidio, digamos, no se configura, el tipo penal de genocidio no se configura de la forma, así como, por ejemplo, vamos a decir, ustedes un día se estresan demasiado, sacan un M50 y empiezan allá en la U a dispararle al medio pueblo que se encuentra en el camino, así como hacen los psicópatas norteamericanos, ¿verdad? Que en las universidades empiezan a matar gente así de la nada. Aunque vayan y entren a un salón y haya un grupito ahí, lo masacren, la figura del genocidio no se da ahí. Aunque ustedes vayan a matar, aunque sean de aquí de Livingston, ¿verdad? De los garífonas, aunque sea un grupo garífona el que esté ahí, si usted va y no se da, no se configura el tipo penal, se configura si es el Estado y en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias. Entonces, bueno, entonces el día jueves estuvimos platicando de algunos escenarios que se habían dado. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho internacional y humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos? Es que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable toda la normativa universal, convencional, es aplicable en tiempos de paz. Ahora, cuando un Estado declara, por ejemplo, utiliza la ley de orden público y declara la guerra,
todo lo que nosotros hemos aprendido aquí se retrae, se retrotrae, ¿verdad? No se puede, no le puede invocar usted al invasor, al, al frente contrario, no le puede decir, yo tengo derecho a la vida, yo tengo derecho, no puede, porque usted está en guerra con esa persona y no, ahí ambos están en una situación complicada, se suprimen los derechos. Entonces tiene que entrar otro tipo de normativa a garantizarle, si no la vida, si no se puede la vida, pues lo que se pueda, ¿verdad? Lo que se pueda garantizar. Estas son las señales, estas que están aquí. Estas son las señales que de acuerdo al territorio donde esté, son, digamos, cuerpos de socorro que tienen permiso a entrar a sacar a los heridos. Los derechos humanos internacionales se aplican permanentemente, siempre, ¿verdad? Ustedes, si estamos en tiempos de paz, pues usted puede invocar toda la convencionalidad, ya más o menos hemos ido construyendo, hecho un árbol de conocimiento de eh, cómo a través de la legislación, desde la legislación reglamentaria, eh, individual, ordinaria, no digamos la constitucional, cómo desde la raíz hasta la copa de la pirámide, usted tiene que verificar el cumplimiento de esos derechos. En la guerra, pues, no es así. Allí tiene que aplicar otro. Bueno, se me ocurría que era necesario que hiciéramos, que trajéramos de nuevo esta parte, porque la Organización de Naciones Unidas se constituyó, ahí creo que les puse algunas preguntas, se constituyó con el afán de mantener la paz, con el afán de construir y fomentar la paz mundial. Intervenir no de forma bélica, les dije yo, sino los medios que sean posibles, intervenir a manera de que reducir el conflicto. Pero ahí tenemos el ejemplo de los seres, ¿verdad? De los seres humanos. Por ejemplo, hablemos del Medio Oriente que hoy mismo está en crisis. Estos grupos, el Islam, tiene una rama de vertientes tantas como los protestantes tienen las suyas, ¿verdad? Usted no vaya a pensar de que de por gusto es que hay un montón de iglesias, como me recuerdo que antes me iba yo para la casa y encontraba como unas 20 iglesias más o menos camino a mi casa. Pero no va a pensar que es porque, los señores son bien afanosos por construir la paz y por eso es que ellos andan allí convenciendo más gente para que se sume a la causa. No es por eso. Es porque piensan que los de allá de la otra iglesia están mal y los de aquella otra también están mal, solo ellos están bien. Pero eso no es un fenómeno exclusivo de este grupo de religiosos. Allá en el Islam tienen igual.
tienen sus propias creencias, o sea, digamos, sus propias interpretaciones del Corán. Y eso ha creado, por ejemplo, el ISIS, por ejemplo, ese grupo ISIS, un grupo extremista radical que quiere conquistar un país y quiere gobernar, digamos, en base a la forma de pensar de ellos. Y pues ellos sí violentan mucho los derechos humanos porque, por ejemplo, de acuerdo a sus costumbres, una de esas creencias, una de esas ramas de interpretación, no deja, por ejemplo, que las mujeres eh, muestren su cabello ni nada de su cuerpo, sino que tienen que tener el cuerpo cubierto todo. Solo esta parte de aquí pueden tener descubierto para otro tropezarse, ¿verdad? Nomás. Esta es por decir una de un montón, ¿verdad? Entonces, eso genera conflictos no solamente con el mundo externo, ¿verdad? Sino con las propias otras vertientes de interpretación del Corán. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Que inician la guerra. Entonces, si la Organización de Naciones Unidas, su objetivo es fomentar la paz y todo eso, pero estas personas, por más que les digan que no se agarren a destruirse uno con otro, ellos no entienden esas razones y se enfrentan. Entonces hay que al menos colocar reglas. Y por eso nace el derecho internacional, el derecho internacional humanitario. Dicen algunos escritores que el derecho internacional humanitario no se puede llamar el derecho de la guerra porque, pues la verdad es que la guerra no debería de existir. Bien, ¿quién se quedó en la Asamblea Nacional, perdón, en la Organización de Naciones Unidas? De entre sus órganos, ¿quién se quedó a cargo de eso? Pues los más peleoneros del planeta, ¿verdad? Se quedó bajo el mando del Consejo de Seguridad de la ONU, que son 5 países permanentes. ¿Y por qué se colocaron ellos? Porque ellos se adjudicaron a sí mismos. Bueno, solo uno puede tener razón, pero de esos 5, pero ellos dijeron, no, como nosotros ganamos la guerra, entonces nosotros somos los que vamos a poner las reglas. Y efectivamente, ellos se quedaron al mando del Consejo de Seguridad y ellos son los que tienen el control de esta situación. Es oportuno decirles que la Corte Penal Internacional es con ellos que se arregla. Ellos deciden a quién envían a la horca y a quién no, pero ellos mismos son los que generan la guerra, por ejemplo. Estados Unidos es uno de los países más conflictivos del mundo. Rusia e Inglaterra en menos grado. Francia menos y China menos. Estados Unidos es el que más conflicto genera en el mundo. Y como hay intereses de por medio, intereses económicos, intereses de distribución y consumo de mercancías. Entonces, el Consejo de Seguridad está básicamente dividido entre Rusia, China y por el otro bloque Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esos 2 bloques los van a ver peleándose todo el tiempo y en cada problemita que hay, que llegaron unos mercenarios a Venezuela a querer quitarle el poder a Nicolás Maduro,
se prenden las alarmas. ¿Va? ¿Quiénes eran? Ah, eran unos mercenarios norteamericanos que llegaron a invadir ahí. Ah, bueno, ya salen. Sale Rusia, sale China, salen los al conflicto. Que ahí está el conflicto de Irán e Israel. Todos los que apoyan a la China y todos los que son aliados de los rusos se van por el lado de la Irán. Y los de Francia, e Inglaterra y Estados Unidos del lado de él. Así funciona el Consejo de Seguridad. Y eso a veces hace que se cometan ciertos errores. Miremos. En la legislación, digamos, en la legislación internacional o en la doctrina de la legislación internacional, les estaba hablando del Consejo de Seguridad de la ONU porque es el único sujeto de derecho internacional. Escuchen bien, ustedes ya entienden bien qué es un sujeto de derecho, ¿verdad? No, no es que, voy a ir yo a imponer una nueva ley o donde estallen los conflictos, el único personaje con credencial que puede llegar a ver si puede hacer algo son estas personas, pero yo ya le hablé cuál es el choque que tienen estas personas, estos bloques, que son bloques políticos a nivel internacional. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, el caso de Taiwán. Taiwán y la China. Taiwán es un estado, en versión Guatemala sería un departamento. Es un estado de la China donde se fueron a refugiar todos los que perdieron la batalla contra el bloque comunista dirigido por Mao Zedong. Entonces se fueron a instalar allá en Taiwán, que es una islita chiquitita que está al sur. Divide el mar de Hong Kong, los divide un mar, pero ellos son una isla muy, muy avanzados tecnológicamente, el último nivel. Entonces, se quedó de aliado de los Estados Unidos. Hay países donde vienen y dicen, vengo en nombre de la China, dicen ellos. Y ellos no son la China. La China es otra. La China es la de Xi Jinping. Es la donde él es presidente. Es otra. Entonces, China dice que algún día ya no va a soportar esa falta de respeto que le tiene Taiwán y lo va a ir a consumir, o sea, lo va a poseer de un solo y los va a exterminar. Pero allí está Estados Unidos, ahí está Francia, ahí está Japón, que nunca se ha llevado bien con la China, y está Inglaterra. Tienen intereses ahí. Ellos comercian con ese estado de la China. Entonces, para ellos, negociar con Taiwán es como negociar con la China, según ellos. Pero lo que sí es un hecho es que el que participa como vocero en el Consejo de Seguridad, digamos, como su representación, sí es la China esa, la grandota, la de Mao, la China comunista que le dicen. Bien. Entonces, entonces, estas entidades, estas 5 entidades, son las que, si hablamos de guerra, con ellos es el asunto. Si alguien violenta los principios establecidos o los códigos de honor que se deben de implementar en la guerra, quien lo va a llevar
banquillo de los acusados van a ser estos señores, estos de los que estamos hablando. Por eso le estamos haciendo una pequeña presentación a cada uno de los actores, porque pues naturalmente que va a depender de quién sea el claro ejemplo ahorita es el Estado de Israel. Este es el clarito ejemplo. ¿Por qué Israel todavía no está en la Corte Penal Internacional purgando o enjuiciado por delitos de lesa humanidad? Porque es aliado de los Estados Unidos. Y tienen 3 votos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, y los otros pues solo tienen 2. Y pues es visible la violación a derechos humanos. Bueno, entremos en materia directamente de la guerra. ¿Qué es o cómo es legal pelear para ellos? Porque ya dijimos, los hombres son perversos mentalmente, ¿verdad? Siempre están queriendo imponerse ante los otros. Es que yo quiero este territorio, es que yo quiero aquel territorio, es que yo quiero el litio que tiene ese terreno que está ahí, es que yo quiero el oro que tiene aquel allá, el petróleo que tiene. Entonces, cuando la tensión se pone demasiado seria, bueno, entonces no queda de otra que irnos a los disparos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el derecho internacional, ¿cómo es legal hacerlo? Tiene que haber una declaración expresa y tiene que darse el ultimátum. Irán le dio el ultimátum a Israel y el otro también le dio el ultimátum. Rusia sí no le quiso dar el ultimato a Ucrania porque, como dicen que no, dicen algunos analistas o unos internacionalistas, no es correcto darle un ultimátum al enemigo porque se va a defender. Es mejor dispararle porque se pierde el elemento sorpresa si uno le da un ultimátum. Pero miren ese caso de Rusia y Ucrania. Un día ya hastiados los rusos de tanta violencia en sus estados por culpa de los ucranianos, de una vez. Ya le había dicho. Y como son un país poderoso, ¿verdad? También no. Sí, le hicieron un pequeño movimiento ahí económico, quisieron boicotearlo económicamente, pero ese país es muy fuerte, no es tan fácil de doblegarlo, así como nos doblegan a nosotros cuando se les da la gana. Entonces, para que sea legal, tiene que declararse. ¿Cómo se declara la guerra? Bueno, nosotros tenemos nuestra propia legislación, tenemos una ley que se llama Ley de Orden Público, digamos, porque tenemos que empezar desde abajo. La Ley de Orden Público determina cómo y quién está facultado para declarar la guerra. Dice, de conformidad con el inciso número 6 del artículo 170 de la Constitución Política de la República, a solicitud del Ejecutivo, tomándose en cuenta los intereses nacionales y de la situación internacional, sin perjuicio de las disposiciones extraordinarias que deben tomarse en el estado de guerra y de la observancia, normas y usos internacionales de esta ley, será aplicable como supletoria. Espérenme, creo que aquí estoy mal, porque este es el Congreso, lo que quería decir era que es el Congreso de la República. Se me perdió, se fue para otro lado quizás.
Bueno, la cuestión es que lo que le quería decir es que es el Congreso de la República el que declara la guerra a petición del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces tiene que declararse la guerra y se tienen que ir para sus casas o tienen que ir a ponerse el traje de militares, ¿verdad? Porque tampoco, o de cuerpos de paz o de mediación, pero en la guerra ya saben que no se puede uno quedar en medio, bueno, porque aparte son los que están en el conflicto, aparte son los que están directamente enfrentados y aparte son las personas que se llaman en el ámbito del derecho internacional civiles. Entonces, a esas personas no se les puede andar disparando. He ahí el vínculo, ¿verdad? He ahí el vínculo. No se puede, si una persona no está en el combate, no lo va a ir a ejecutar. No, si una aldea, si una comunidad, tal vez son de aquellos Amish, no los voy a ir a ejecutar, porque ellos son amor y paz y ellos no andan peleando con nadie, pero están en un territorio donde hay conflicto armado, donde hay guerra y se quedan en medio del fuego cruzado. No los va a ir a matar porque allí ya empieza, allí es donde se vincula la legislación internacional de derechos humanos y la legislación que regula la guerra. Cuando termine la guerra, vamos a arreglar cuentas sobre esos cadáveres de esos Amish que dejó muertos ahí, porque ¿por qué los fue a matar? Si esos no estaban en la guerra. Aquí sucedieron cosas un poquito feas, ¿verdad? Porque eh, algunos mandos decían que los grupos contrainsurgentes eran alimentados por la población. O sea, la población les daba de comida. A veces no era que voluntariamente les dieran de alimento, pues no, "Ay, claro, mira, quiero comida". Hay muchos libros para que ustedes lean si les interesa. Los que cuentan, ¿no? Ellos, unos que cuentan esas historias, ¿verdad? En sus libros. Dicen que ellos llegaban a las fincas y que compraban tal vez una vaca o las gallinas o lo que sea, compraban, que ellos no llegaban a robarle a la gente. Así dicen ellos. Eso no me consta a mí, eso lo cuentan ellos porque dicen que el que triunfa es el que cuenta la historia, pero el que está fallecido, ¿cómo le va a contar a usted qué fue lo que verdaderamente pasó? Entonces, producto de esa idea de que los pobladores alimentaban la contrainsurgencia, les daban comida, entonces vinieron unos mandos y a peinar la zona completa. Los encerraban en casas y les prendían fuego a toda la casa entera y allí los dejaban hecho carbón, ¿verdad? Entonces, por eso, los juicios. Porque estas personas no estaban enfrentadas en combate. Y eso es delito. Eso es el delito. Ahí está. Esto está regulado en los convenios de Ginebra. El 1, ahorita les voy a enseñar los instrumentos. ¿Qué está prohibido por la legislación internacional? Afectar civiles. Cuando digo que es afectar a los civiles, estoy hablando de eso, que solo por una suposición de que la población alimentaba, o sea, les daba de comidas. Esos señores andaban armados, ¿usted qué le iba a andar diciendo que no?
Eso es como que usted le diga que no cuando se suben al bus a pedirle el celular, dígale que no y puede capaz que se gana un subalazo. No le puede decir que no a esa gente. Son gente que anda peleando, anda disparando ahí para arriba y para abajo. No, llegan y le dicen, mire, fíjese que somos 10 elementos, 15 elementos, 50 elementos. Necesitamos comida. Aunque le paguen o no le paguen, lo tiene que hacer. ¿Cuál es el delito de darle comida? Porque así como es un grupo de contrainsurgentes, puede ser un grupo de, de militares, ¿verdad? Porque aquí, estoy hablando del conflicto interno, porque este no es una guerra, este es un conflicto armado interno. Pero en la guerra, digamos, así como puede llegar una tropa de un país, pasar por una comunidad, por un caserío y que lleguen allí a cazar las gallinas y comérselas sin pagarlas, una cosa parecida. Así puede pasar el pelotón de otro ejército. Lo que es un hecho es que no se puede, porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial llegaban los nazis a violar a todas las mujeres que encontraban a su paso. La misma circunstancia pasaba del otro lado cuando los norteamericanos aterrizaron en Normandía, bajaron ahí, se fueron. Como estamos en guerra, violemos a todo el mundo que nos aparezca en el camino, matemos a los que. Entonces, a partir de la firma de estos que se hicieron en el 49, primera regla, no dañar sensibles. Si se toma como reo, si un bando que tiene un bando azul con uno verde, el azul tiene AK-47 y el otro también tiene que tener el mismo nivel de fuego. Si uno agarra a otro, agarra a este grupo, lo logró cercar, lo logró, tampoco lo va a mutilar, ¿verdad? No lo va a empezar a torturar porque eso ya, eso no, eso está prohibido. Causarle daños superfluos, ¿va? Sufrimientos innecesarios, ya lo tiene inhabilitado a una persona que está en una guerra, una persona que le quiten el fusil, ¿qué va a hacer? Nomás lo tiene que ir a encerrar, ya lo tiene aniquilado, ya lo tiene anulado del combate y puede avanzar. Entonces, estos convenios prohíben que las personas sean ultrajadas, digamos, siendo el caso que no, siendo el caso que ya pues están anuladas, digamos, ya no tienen como capacidad de ser rivales. Hay una clasificación de combatientes, que es lo que yo les digo. Está el equipo azul y está el equipo verde. El equipo verde tiene usa de moda, usa una calibre 45 y este también usa una calibre 45. Tienen el mismo nivel de fuego. Si se le acaban las balas a uno, pues ese ya es problema de ellos. Pero están enfrentados, tienen las mismas condiciones, pero hay personas que no son combatientes. Hay personas que no son combatientes. Los curas de las iglesias, los pastores de una iglesia, si fuera el caso aquí en Guatemala, que aquí hay muchos religiosos, los médicos, los maestros, todas las personas, los comerciantes, ellos, ellos no están participando en nada. Entonces esas personas, si en determinado momento llegan a caer, así como le dije yo, la comunidad de los Amish, si en un determinado momento llegan a caer en, en, este, en manos de uno de los enemigos, dice que gozan
de beligerancia pasiva. ¿Qué es la beligerancia pasiva? Son como, no son botín de guerra, sino son prisioneros, eh, pero que no van a negociar con ellos, nada, solo los tienen que colocar en un espacio, tal vez como en un campo de refugiados. Eso lo tienen que hacer las fuerzas que los capturó. No los puede agarrar. Como están en medio juego, ahí los vamos a... No, porque después, cuando se termine la guerra, vamos a platicar de la Convención contra el Genocidio, a ver si... O, peor aún, de otros delitos, porque no solamente existe el genocidio. Nosotros tenemos legislado, por ejemplo, los delitos de... Ahorita les digo qué otro delito tenemos nosotros legislado. Es el deberes de la humanidad, es el 478. El derecho internacional humanitario protege a los prisioneros de guerra. Estos son prisioneros de guerra. Ellos no son ninguna amenaza para nadie, ¿verdad? Los convenios de Ginebra clasifican a los y protegen eh, a las víctimas de la guerra. Cuando una persona está herida es como que le quiten el arma, ¿verdad? Esta persona ya no es una amenaza en la guerra. Por el contrario, hay que sacarlo del combate y llevárselo para su casa, para un hospital o para un centro de asistencia médica. Por eso es que les decía yo de la identificación de la Cruz Roja Internacional, porque y la Media Luna, porque ellos pueden entrar a la guerra donde está dándose el combate a sacar a estos heridos. Y no los pueden herir, a ellos no les pueden disparar porque cargan señas. Y si un ejército utiliza las insignias, es enjuiciamiento. Si alguien le pegó la malaria en el combate, anulado el combate. Es como aquellos juegos como del calamar, ¿verdad? Que esos solo muertos los podían sacar de ahí. Pero a ese es como salir de la contienda, ¿verdad? Ya no tienen que estar en la contienda, porque enfermo, ¿para qué le va a servir tanto a un bloque? ¿De qué le va a servir un enfermo? Entonces es mejor sacarlo. Puede llamar a las fuerzas y sacarlo. No, es como ahora está de moda los buques de guerra, ¿verdad? Ya se volvió eso una tendencia. Entonces, si destruyen a un buque, eh, puede quedar muchos naufragando. Esas flotas son enormes. ¿Y cuánta gente hay ahí? Entonces, si destruyen, si le cae un misil a un buque de guerra, ¿cuántas personas podrían quedar naufragando? Entonces, hay que sacarlos de la línea de fuego. ¿Quiénes lo sacan? Los señores de la Cruz Roja Internacional. Ellos son los que tienen permiso para ir a traer esos recursos. Y el contraparte no les puede disparar a ellos. No pues, ay, dame ese, no, porque incluso ellos, si llegaran a caer en manos de los rivales, tienen que custodiarlos, digamos. Los de la Cruz Roja Internacional pues no pertenecen a este bando ni a aquel bando, ¿verdad? Tienen que estar en cualquiera de los campamentos donde estén atendiendo o donde estén juntando los heridos, aquellos. Aquí están los cuerpos normativos
Estos son el convenio número 1, estos convenios se llaman los convenios de Ginebra de 1949. El 1 es para los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Esos los que están disparándose ahí uno contra otro, ¿verdad? Con el mismo nivel de fuego, dijimos, ¿verdad? Convenio número 2, heridos y enfermos náufragos de las Fuerzas Armadas del Mar, los buques de guerra, porque las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos Fuerzas del Mar, para quienes no sabían, tenemos, creo que tenemos 3 frentes, uno lo tenemos aquí en Puerto Quetzal, otro lo tenemos por San Marcos y otro lo tenemos por Puerto Barrios, Fuerzas del Mar. Ellos patrullan las 500 millas náuticas que nos corresponden a nosotros en el mar. El convenio número 3, trato de prisioneros de guerra. Cuando, por ejemplo, tienen grado, no se les despoja de su grado, ¿verdad? Porque tampoco ni que fuera tan fácil ganarse un grado en el ejército, ¿verdad? Entonces, si yo soy coronel en este bando y me atrapa aquel bando, no me van a decir, mira, ahora se va a volver cabo. No, no. Sigo teniendo o sea, es parte de esto, es parte de la legislación que no lo va a degradar de su rango. El convenio número 4, la protección a personas civiles. Y estos tienen unos protocolos. Estos protocolos los implementó a solicitud, digamos, de la Cruz Roja Internacional, los cuerpos de salud, los cuerpos de socorro, los implementaron primero, para su protección, y segundo, para humanizar, dicen ellos, la guerra. No sé qué humano puede tener la guerra, ¿verdad? Pero así son los seres humanos. ¿Cómo se termina la guerra? Por rendición, aniquilación del contrario, bueno, ya lo acabamos todos los vertecitos que venían de allá, los matamos a todos. Ahí se acabó la guerra. Pone su bandera roja allá en el centro de Berlín, ¿no? ¿Han visto esa fotografía? Ese es el día de la victoria, es el 9 de mayo. Aniquilaron, porque se fugaron los nazis, a ver dónde se fueron a meter. Dicen que se metieron en un búnker, se tiraron y se hicieron estallar. Otros sí pidieron exilio, otros se fueron a la Argentina, varios se fueron para la Argentina, otros salieron buscando ayuda en otros países de Europa, en donde ya había pasado el conflicto, pero al final a todos los agarraron. Y unos se quedaron, unos más orgullosos se quedaron en la aniquilación. Eso pasó con los nazis, ¿verdad? La aniquilación del contrario. La reanudación de las relaciones diplomáticas, es decir, bueno, hablemos por las buenas, hombre. Basta, voy a bajar las armas, pero vos bajarlas también. Y sentémonos, pongámonos la corbata otra vez y el saco y seguimos legislando. O se hace un tratado de paz. Aquí terminamos el conflicto por fin con una firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo se terminó el conflicto en Guatemala? Se acabó con la firma de los acuerdos de paz. Y ahí se acabó la guerra. No se acabó allí. Se acabó la guerra, el fuego, el choque, el fuego. Pero ahí tenemos todavía enfrentados los grupos. Ahí claramente se ven marcados los grupos que se enfrentaron. Ahora en la política, ahí en el Congreso, en el Ministerio Público, en el Ejecutivo, ahí se miran los grupos. Pero bueno, están en modo diplomático, porque a veces se mandan a llamar, pero no se presentan. Que doña Consuela Porras manda a llamar al presidente de la República y no va,
que el señor presidente de la República manda a llamar a doña Porras y ella no va. Diplomática. ¿No? En cambio, si estuviéramos en la guerra y la capturan o lo capturan, hacerlo, que haga lo que ellos quieran. Entonces, esta parte era necesaria decírselas o explicárselas porque aunque, aunque es cierto que primero es derecho internacional, ¿verdad? Primera. Es, pero los resultados de esto pueden terminar en crímenes de lesa humanidad y la Convención contra el Genocidio sanciona, escúchenme, y como esa legislación internacional suscrita por Guatemala, nosotros ratificamos ese convenio, entonces nosotros no podemos hacer nada de lo que acabamos de decir, porque si no acatamos esto, entonces nos aplica el convenio de contra el Emerson Antonio Sarceño. Licenciado, perdone, usted nos puede ir compartiendo de una vez los PDFs para ir estudiando para el final, porque así no se nos acumula para, la dentro de 2 semanas. Ok, está bien. Bueno, y que Gracias, viva Lick. la paz, Gracias. y que viva la paz mundial. ¿Alguna duda? ¿Dudas, aportaciones? ¿Ninguna? Estaban dormidos, creo. Durmieron, como está lloviendo. No, No, Lick, licenciado, creo estuvo que no. interesante el tema. Vamos, El derecho humanitario internacional. Me pareció muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, los miro mañana mañana hay sorpresa. Mañana hay sorpresa. Vamos a sorprender con las notas. Creo que en un momento se las voy a subir yo. Se los voy a subir, que es que ya las había subido, pero el sistema me sacó. Es que como que uno lo tiene que hacer y me tardé un poco, pero no era porque es que me estaban interrumpiendo mucho. Ya las tuviera. Estas se suben en la cartelera virtual, Lick, ¿o no? Sí, sí. Ah, ok. Muy bien. Ujú. Bueno, entonces los miro mañana, chicos. Pasen Gracias, feliz tarde. licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Dale, Lick. gracias. Disculpe, ¿qué libro recomienda para tener más información de la historia que nos estaba contando de la guerra? ¿De cuál guerra? ¿De la linterna? Ajá, correcto. Ah, ups, mejor el privado, porque no, bueno, mire, hay que leer hay que leer las dos versiones, no hay que, yo, es que hay una que escribe un coronel, el coronel Rubio escribió un libro que se llama Desde el cuartel, pero también no deja de, es que lo que no me gusta a mí es la parcialización que utilizan, ¿verdad? Entonces, hay que leer las dos partes, pero bueno, le voy a mandar unas fotos. Ahí, escríbeme un mensaje y le voy a mandar 2 fotos de 2 libros. Está bien, gracias, Lick. Para, para que usted se haga una idea más o menos de que los dos puntos opuestos, y ya con eso usted se hace una idea de cómo estuvo el asunto. Está bien, licenciado, gracias. Feliz noche. Igualmente, Aborden, Doris, buenas tardes, gracias por Muchas el gracias, libro que me licenciado. recomendó. Feliz noche. feliz noche, Feliz tarde, Lick. feliz tarde, Feliz tarde, licenciado. Lick, gracias. Feliz tarde, Lick. feliz tarde.
Feliz tarde, licenciado, se cuida. Feliz tarde, Henry.